Oremos juntos. Padre nuestro, gracias por la oportunidad de reunirnos a la distancia. Señor amado, tu palabra dice que son benditos aquellos que tú atraes hacia ti. Damos gracias por la misericordia, por tu amor para con nosotros y nos encomendamos a ti. Pedimos que todo lo que se vaya a realizar en este servicio sea de tu agrado, por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga. Bienvenidos al primer servicio en línea de la Iglesia Comunión en Cagua. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Mi nombre es Wency Bonilla y soy parte del equipo de plantación de esta estimada congregación. En las pasadas semanas, la Iglesia Comunión estuvo reuniéndose a través de diversos diálogos y actividades de manera virtual. Ahora vimos a bien poder congregarnos y celebrar un servicio de adoración al Señor juntos a través de estos medios. El orden del servicio, lo que algunos llaman liturgia, de la Iglesia Comunión es uno bien particular. El enfoque central no es nuestra persona, no necesariamente son los que van a estar cantando, dirigiendo la adoración o el predicador, sino que nuestro enfoque principal es tener un encuentro con el Señor y que el Señor se encuentre con nosotros a través de su palabra de diferentes maneras. Así que les voy a exhortar que ahí donde te encuentres puedas unirte e integrarte al servicio, que más que ser un espectador puedas participar del servicio, cantar al Señor juntos, leer las Escrituras, escuchar las Escrituras y disfrutar de ellas. Para iniciar o para continuar, nos gusta recordar que el Señor siempre es quien toma la iniciativa de relacionarse con los seres humanos. El primer paso siempre lo toma el Señor hacia nosotros. Por su amor y por su gracia, el Señor nos llama a tener una relación de comunión con Él junto con su familia. Y en esta tarde el llamado de Dios para adorarle está basado en el Salmo 149, versículo 1 y 2. Salmo 149, versículo 1 y 2. Y voy a hacer lectura del mismo. Canten al Señor un cántico nuevo. Alábenlo en la comunidad de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Que se regocijen los hijos de Sión por su Rey. Por eso cantamos juntos al Señor. Cuando hay duda y temor, solo hay un fundamento. Creemos. Medio de esta generación, tu luz nos alumbrará. Solo hay una esperanza. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Creemos. Nuestra fe sea más fuerte, más grande que una canción.
de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo ir en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo ir en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo será el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de la iglesia es Jesús. El centro de la iglesia es Jesús. Cada rodilla se doblará, toda lengua te confesará. Cristo, 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 Cristo. Y hay poder en el nombre, sanidad en el nombre, salvación en el nombre, libertad en el nombre. De mi ser hasta el cielo, Cristo
extraviados ya no más. Nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más. Siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Tú estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nos entona voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Tú estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nos entona voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestros entonan ante vos. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestros entonan voz. Cristo eres Dios, Cristo Padre, gracias te damos. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias porque, como cantábamos, por su muerte y por su resurrección, hoy somos parte de tu familia. Hoy somos parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos has dado a tu Espíritu Santo, Señor, que es aquel agente que tú utilizas, Señor, para dirigirnos y para que podamos tener una relación contigo, Dios, y podamos tener relación con los demás. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo. Amén. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Mi nombre es Wency Bonilla. Yo soy parte del equipo de plantación de la Iglesia Comunión en Caguas. Un privilegio nuevamente saludarle. Como parte de nuestro servicio, nos gusta separar un espacio para reflexionar en enseñanzas centrales del cristianismo.
doctrinas importantes, llamémosle. Vivimos en un mundo que está saturado por información. Constantemente, de todos lados, estamos siendo bombardeados por enseñanza, aunque a veces no, ¿verdad?, no lo veamos de una manera tan consciente. Y no necesariamente esas cosas que escuchamos o esas enseñanzas que recibimos nos llevan a Dios y a su voluntad. Pero hay algo bueno a pesar de esto, y es que la Iglesia de Cristo, por más de 2000 años, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de igual manera, ha sido dirigida por el Señor por verdades que le guían a vivir para Dios y para el prójimo. Para ello, o para reflexionar, en esta ocasión vamos a utilizar un formato de pregunta y de respuesta. Específicamente que nos brinda el Catecismo de la Nueva Ciudad en su pregunta número 48, que dice de la siguiente manera: ¿qué es la iglesia? Responde: Dios escoge y preserva para sí mismo a una comunidad elegida para vida eterna y unida mediante la fe que ama, sigue y alaba a Dios en conjunto. Dios envía a esta comunidad a proclamar el Evangelio y a modelar el reino de Cristo mediante la calidad de sus vidas y de su amor mutuo. Esto es genial escucharlo aún en medio de pandemias y de eventos atmosféricos que tal vez interrumpen o dificultan la capacidad o la oportunidad de poder reunirnos presencialmente. Pero a pesar de eso, Dios nos enseña a través de su palabra qué es verdaderamente la iglesia. Y que para relacionarnos con Él, Dios ha creado una comunidad para que viva en amor, en armonía y en comunión. Que viva para los demás y no para sí mismos, y que de esta manera seamos testigos de la gracia de Dios al mundo. Pero vamos a hablar claro y vamos a ser sinceros y realistas. No siempre los cristianos vivimos a esta altura. Nuestros pensamientos, actitudes y acciones no siempre son como deberían ser, o no siempre nos portamos como un hijo o hija de Dios obediente. Muchas veces vivimos para nosotros mismos y no para el Señor y para los demás. Todos, sin excepción, estamos en la misma condición. Y Dios y el llamado de Dios al arrepentimiento no es necesariamente para los que llamamos o los que llaman inconversos o no creyentes, sino que el llamado de Dios para arrepentimiento es para todos por igual. E incluso siendo cristianos, aún continuamos fallando, aún continuamos pecando, pero es una muestra del amor y de la gracia de Dios el llamarnos a arrepentimiento. Por esta razón te invito a que juntos vayamos a nuestro Padre y dirijamos a Él una oración de arrepentimiento. Esta nos puede servir de guía para expresarnos al Señor, así que te invito a que, más que repetir esta oración, la puedas hacer tuya. Oremos juntos. Padre Celestial, Tú siempre has querido morar con los seres humanos, hacernos tu pueblo y que así podamos conocerte. Sin embargo, nuestra rebelión nos apartó de ti. El pecado de nuestros padres, Adán y Eva, todavía se refleja en nuestro mundo. Buscamos ser nuestros propios dioses o crear dioses para adorarlos. Te mentimos y le mentimos a otros. Te traicionamos y traicionamos a otros. Te ignoramos e ignoramos a otros. Nos preocupamos solos por nosotros mismos y pensamos que somos suficientes. Perdona nuestra rebelión. Que al ver cómo en Cristo Jesús nos reconcilias contigo y nos haces tu pueblo, podamos vivir para ti mientras servimos a otros. Ayúdanos a valorar la comunión de la iglesia y tu perdón. Que el poder de tu Espíritu Santo nos ayude a no valernos de nosotros, sino de ti. A no preocuparnos solo por nosotros, sino a servir a otros. Ayúdanos a ser testigos de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Te invito a que tomes unos segundos ahí donde estás y que hagas estas palabras tuyas y confieses tu arrepentimiento al Señor. Gracias, Padre, porque tú nos llamas hacia ti. No necesariamente para condenarnos, Señor, sino con el propósito de restaurarnos y reconciliarnos contigo. En el nombre de Jesús. Lo bello del Evangelio, hermano y hermana que me escucha, es que no nos deja en la condenación. No nos deja tirados en el suelo con un sentimiento de culpa, sino que nos acerca a un Dios que es perdonador. A un Dios que nos ha perdonado y nos continúa perdonando gracias a lo que Cristo ha hecho. Por eso Dios nos da unas palabras de perdón. El Dios del cielo decreta unas palabras de perdón para nosotros y ellas están en las Sagradas Escrituras. En Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, recibe la palabra de perdón, iglesia, que dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Si estuviésemos de forma presencial, este sería un grato momento para celebrar la reconciliación y la restauración de nuestra unión con Dios y con otros. Así que te invito a que de todas maneras saludes y abraces a tu familiar, a personas que tengas cercanas a ti y celebres la gracia de Dios, la gracia que nos perdona. Y que mientras hacemos eso, escuchemos una canción de exaltación a Dios que llamamos la doxología. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos adorar. Te adoramos, te adoramos. Agradecemos a Dios por su maravillosa gracia para con nosotros. En esta ocasión vamos a tener con nosotros al pastor plantador de la Iglesia Comunión, Juan José Coto, quien está a cargo de la oración pastoral y la predicación de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes a todos, buenas tardes familia de comunión. Qué rico es poder celebrar este hermoso momento juntos. Es nuestro primer servicio de Iglesia Comunión y lo estamos haciendo online debido a todas las dificultades del COVID-19 y de todo lo que está sucediendo en nuestro país y alrededor del mundo entero. Pero creemos que aún así, por medio de estos medios, podemos llegar y compartir juntos como iglesia, exaltar y adorar el nombre del Señor. Para aquellos que tal vez nos van a ver por primera vez y se conectan con nosotros, Iglesia Comunión es una iglesia hija de la Iglesia de la Travesía aquí en Puerto Nuevo. Y es una plantación de iglesia. Es una iglesia que procura crecer juntos, adorar juntos y vivir juntos en la vida cristiana. Ese es nuestro objetivo, es caminar, transitar de la vida cristiana
creciendo, adorando y conectando, viviendo juntos unos con otros en la fe del Señor Jesucristo, acompañándonos en medio de este caminar. De nuevo, para nosotros es una gran alegría, es una gran celebración que nuestro primer servicio lo podamos estar llevando y que oramos para que Dios bendiga profundamente todo lo que podamos hacer y sea de bendición a quienes se conectan y quienes nos vean por primera vez. Quiero orar, este es el momento de la oración pastoral y quiero simplemente orar por todo lo que está sucediendo, principalmente por toda esta semana o estos días que vamos a tener de temor tal vez todavía al COVID-19, toda esta inseguridad que nos brinda el saber que empezamos en agosto, los problemas con las escuelas y sobre todo el asunto relacionado a esta temporada de huracanes y a todas las amenazas que eso pueda implicar. Hace unas semanas atrás pasamos por una especie de tormenta y rogamos entonces que Dios nos cuide y nos guarde durante el resto de esta temporada de huracanes. Así que ahí en tu casa, donde estás, ¿qué tal si me acompañas en un instante a orar al Señor por estas cosas y a pedir que prepare nuestro corazón para recibir la palabra del Señor? Oremos. Padre, gracias por tu misericordia y tu inmensa bondad, por tu gran compasión. Vamos delante de tu presencia porque reconocemos que por nosotros mismos no nos podemos valer. Dependemos profundamente de ti, Padre. Por lo tanto, en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, ayuda nuestras vidas. Mira la situación del COVID. Ayuda a darle sabiduría a las instituciones, a las organizaciones gubernamentales para que con cautela, con buenas decisiones puedan ayudar a nuestro pueblo a enfrentar este enemigo que nos ha mantenido fuera de nuestra cotidianidad, del ritmo normal de vida por más de 5 meses. Ayúdanos a poder encontrar en ti la esperanza necesitada para nuestro corazón ansioso en medio de estos tiempos de adversidad y de desconcierto. Te pedimos de igual manera que en medio de la temporada de huracanes en la cual nos enfrentamos, que nos mantengas seguros, que nos mantengas cuidándonos. Pero de igual manera oramos por el Caribe, no solo por Puerto Rico, por aquellas islas que de seguro serán azotadas por algún huracán, para que en tu misericordia tengas compasión de cada uno de esos lugares. Específicamente en momentos de pandemia se complican las labores de rescate, etcétera. Te pedimos para que esta temporada de huracanes sea una temporada donde simplemente nos guardes con tu providencia y con tu amor. Señor, te presentamos las escuelas y todo este proceso de inicio de clases que se va a dar en los próximos días. Te pido que dirijas todo el sistema educativo en esta nueva modalidad. Bendice a los maestros en medio de sus ansiedades, a los estudiantes del sistema público igual del sistema privado. Bendice a nuestros niños que crecen y que están enfrentando cosas que realmente retan sus vidas. Te pedimos para que le des sabiduría a los padres y les conduzca para enfrentar esto con mucha valentía. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones, vamos a escuchar tu palabra y te pedimos que bendigas profundamente nuestras vidas. Que tu palabra pueda saturar nuestro corazón, que podamos no solamente ser confrontados, sino al mismo tiempo ser bendecidos y restaurados por medio de tu palabra. Que sea tu palabra predicada la que pueda bendecir a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de estos medios, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Qué bueno nuevamente poder estar reunidos. Qué bueno que usted me está escuchando y que podemos estar aquí. En este domingo y los próximos vamos a iniciar una serie de sermones que lleva por título, o que tiene esencialmente como título, La Iglesia que Soñamos. La iglesia que soñamos. Esta primera predicación va a estar basada principalmente en una pregunta. En medio de ese gran tema de la serie, La Iglesia que Soñamos, hoy nos vamos a preguntar ¿por qué la iglesia? ¿Por qué tenemos que soñar con la iglesia? Y cuando escucho esto, recuerdo, a mí me encanta la fotografía, me gusta la fotografía. Aunque soy pésimo sacando fotos, tal vez la peor persona sacando fotos aún con mi celular. Tengo mala visión para sacar fotos, pero me encanta ver buenas fotos y algunas de las que puedo tomar siempre las llevo y las atesoro y me encanta poder verlas. Pero realmente lo que me llama la atención de sacar fotos, no sé si a usted le ha pasado, es que cuando logro visitar con mi familia algún lugar que realmente me marca, que me encantó, que me gustó, que la pasé muy bien,
sacarle una foto a ese lugar y verla después dispara o genera una gran cantidad de emociones indescriptibles. No sé si le ha pasado la oportunidad de ver tal vez esa imagen de la playa o del campo y sentir casi los aromas que sentí en aquel momento. Casi que lo inunda o lo invade, los mismos sentimientos que tenía cuando estaba tomando la foto, y rápido a su mente viene casi como un flashback, vienen todas las imágenes del momento en que la tomó, la risa de mis niñas y de mi niño, la risa de mi esposa, la alegría del momento se contagia. Y eso es lo mágico o lo interesante con las fotos. Tiene un poder interesante, y es que al mirarla evoca una serie de emociones y de sentimientos bien profundos. Ahora, ¿qué tal si haces este ejercicio conmigo? Recuerda esa foto que representa ese lugar que cautivó tu corazón. Ese lugar que lo miras y tal vez dice, quiero volver a estar ahí. Es el mejor lugar en el que he estado. Tal vez esa foto de Playa Flamengo en Culebra. Tal vez esa foto en alguna de las montañas de Jayuya, o esa foto frente a París y frente a la Torre Eiffel, o esa foto en Europa o en un crucero. Ese lugar donde tú dices, es el mejor lugar donde he estado. ¿Recuerdas esa foto? ¿Recuerdas esa imagen? ¿Qué tal si le pediríamos a Dios que nos dijera, Dios, ¿cuál es el lugar preferido tuyo? Claro, Dios es omnipresente, está en todos los lugares. Él creó todo lo que existe. Pero si le dijéramos a Dios, Dios, ¿cuál es tu lugar preferido? ¿Cuál es tu lugar donde realmente te encanta estar? Yo quiero saber la respuesta de Dios. El lugar preferido de Dios es en medio de su pueblo. Es en medio de su iglesia. Y es que constantemente las Escrituras evoca el sentido y el deseo de Dios desde el principio de querer habitar y morar en medio de su pueblo. La iglesia es el lugar preferido de Dios para estar. Esto suena extraño, sobre todo en medio de nuestra sociedad. Vivimos en unos momentos donde las instituciones experimentan un desafío bastante fuerte, son retadas. Todos los procesos de instituciones. Habemos o experimentamos una ola anti-institucional, dicen todos, que invade nuestra cultura. Todo lo que sea una institución o represente a instituciones establecidas se es visto con sospecha. Pero si a eso le añadimos una sociedad hiperindividualista que pretende o procura generar o buscar su propio bienestar desconectándose del resto de la sociedad humana, nuestro mundo hiperindividualista, unido a una crítica contundente a las instituciones, se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la iglesia. Uno de los grandes desafíos de la iglesia. Una de las agencias que se dedica a hacer estudios o research relacionados a cómo la gente responde a la fe y la cultura, Barna, hizo un estudio para el 2017 donde colocaban como título: Amantes de Jesús pero no de la iglesia, crece preocupadamente en los Estados Unidos. La idea del artículo es que cada vez más crece la cantidad de gente que se dice a sí mismo, yo amo a Jesús, Jesús me agrada, pero no quiero nada que ver con la iglesia no me interesa, la iglesia no me agrada. Esto no es nuevo. En 1970 el teólogo alemán Wolfhard Pannenberg escribió un ensayo titulado ¿Existen cristianos sin iglesia? Forma de pregunta. Y allí respondía, él decía, no, porque el cristiano tiene que reconocer que su fe es dada, alimentada en un contexto de comunidad en la iglesia. Sin embargo, yo sé que la iglesia a través del tiempo han cometido muchos errores. Yo sé que tal vez tú que me estás escuchando en algún momento has experimentado alguna marca, alguna decepción, procesos que han marcado tu corazón y una gran desilusión con la iglesia que tal vez te han llevado a tener mucho coraje, mucho odio, mucho rencor con todo lo que tenga que ver iglesia. Tú entiendes la bondad de Jesús, pero detestas a la iglesia. Te quiero pedir perdón por eso. Y quiero decirte que no cierres tu corazón a la grandeza de la iglesia, a la bondad de la iglesia. Pannenberg tenía razón, necesitamos comunidad. Por eso las redes sociales, necesitamos estar conectados. Pero las redes sociales no logran suplir, y lo vemos constantemente, la necesidad profunda del ser humano de conectar, de relacionarse. Necesitamos una comunidad.
Pero más que necesitar una comunidad para justificar la existencia de la iglesia, creo que la iglesia es importante porque es el lugar preferido de Dios. Es donde Dios desea estar. Déjeme volverlo a repetir. Dios le encanta estar en medio de su pueblo. Él se deleita estando en medio del pueblo que ha redimido. A Dios le agrada la iglesia. Le agrada la iglesia, aun cuando la iglesia no necesariamente ha sido el reflejo de lo que debe ser. Ahora, esa idea de las fotos. ¿Cuál es la foto preferida de Dios de su lugar en la iglesia? Y este pasaje que voy a leer ahora sirve exactamente como eso, como una gran foto que nos ayuda a ver la iglesia, el lugar que más le agrada a Dios. Así que si estás ahí donde estás, te quiero que me acompañes. Puedes presionar el app de tu celular, buscar la Biblia, o puedes tomar tu Biblia física y abrirla. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 2. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 2, los versos del 11 al 22. Efesios capítulo 2, los versos del 11 al 22. Y quiero darle lectura en esta tarde a esos versos de la Escritura. Efesios capítulo 2, versos del 11 al 22. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por la mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Palabra de Dios. Te hablaba de las fotos al principio. Uno de los considerado tal vez el mejor fotógrafo vivo ahora mismo, el número 1 en la lista de los 10 mejores fotógrafos del mundo, es Stephen McCurry. Y él tiene una cita que llama mucho mi atención. Él dijo en una ocasión relacionada a las fotos, él dice: una imagen puede expresar la universalidad de la humanidad, o simplemente revelar una verdad delicada y conmovedora, y exponer una parte de la vida que de otro modo pasaría desapercibida. Estas palabras que hace Pablo en Efesios coordinan muy bien con esta cita de este gran fotógrafo. Pablo logra casi darnos una foto de la iglesia, del lugar donde Dios desea estar, y tomar una foto que logra resaltar aquellos aspectos que tal vez no hemos mirado, a pesar de cuánto nos han dolido, cuánto nos han herido, esos aspectos de la iglesia que hay que celebrar, que hay que apuntar, que hay que reconocer, que son importantes para la fe y para la vida. Y Pablo va a utilizar dos de las imágenes más importantes del mundo antiguo, de su propia cultura, para decirle a toda la humanidad: esta es la iglesia de Jesús. Miren qué bella, qué hermosa es la iglesia del Señor Jesucristo. Voy a usar dos ejemplos. El primero, pueblo de Dios. Y el segundo,
el templo de Dios. Ante la pregunta ¿por qué la iglesia?, Pablo va a responder: ¿por qué la iglesia el pueblo de Dios? Y porque la iglesia es el templo de Dios. De nuevo, dos de las imágenes más ricas que tenía Pablo de su cultura y de su contexto, las utiliza para explicar lo que es la iglesia. ¿Qué tal si me acompañas ahí donde está y empezamos con la primera? La primera es la idea del pueblo de Dios. Y esta imagen, casi como fotografía, es fenomenal y especial, como una buena foto. Pablo, como un buen fotógrafo, decide tomar una foto y para resaltar lo bello de la foto decide hacer un contraste. No sé si te has dado cuenta, estas grandes fotos de fotógrafos profesionales donde hay un contraste de color, todo lo alrededor tal vez es negro y gris y surge una flor rosa o roja o surge un animal de un color llamativo y automáticamente logras ver la belleza debido al contraste que la misma foto presenta. Pablo hace exactamente lo mismo con su primera parte. Él presenta un bello contraste. Lo primero que nos recuerda es cómo estábamos nosotros en el pasado. Nos dice que estábamos excluidos de ser pueblo de Dios. Los primeros versos, usted lo ve, lo dice: ustedes recuerden, ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados sin circuncisión por los de la circuncisión. Ustedes no eran pueblo de Dios, ustedes no eran parte del pueblo del Señor. Y Pablo hace algo, el contraste de atrás es Israel. Nos dice: ustedes no pertenecían al pueblo de Dios, al Israel que vemos en todo el Antiguo Testamento. Ahora, ese Israel en todo el Antiguo Testamento fue llamado y formado por Dios por un propósito bien particular. Cuando vemos el llamado de Dios o el pacto de Dios con Abraham, vemos que Dios le dice a Abraham: voy a darte una familia, una descendencia, pero el objetivo es que esa familia sea una bendición para todas las familias de la tierra. El propósito de Israel como pueblo de Dios era, primero, reconocer que habían sido escogidos por la gracia de Dios y vivir en humildad, y segundo, dar a conocer de forma misional la grandeza de Dios. Así que Israel había sido escogido por Dios para reconocer que no era por sus virtudes, sino por la virtud del Dios Todopoderoso, y de esa manera demostrarle al mundo entero cuán grande, cuán amoroso y cuán benevolente es el Dios que había tomado a Israel, lo había sacado de la cautividad de Egipto y lo había llevado a la tierra prometida. Pero Israel confundió elección con exclusividad. Y Pablo nos demuestra cómo Israel falla en su misión de pueblo escogido, pensándose a sí mismo como un pueblo exclusivo. La elección produce humildad y sentido de misión. La exclusividad produce arrogancia e inacción. Y esto constantemente es un desafío a nosotros. Entender que Dios nos ha llamado por su gracia al Evangelio y que hemos podido responder por la ayuda del Espíritu, entenderlo y que somos salvos, no puede producir en nosotros ni arrogancia ni sentido de exclusividad, sino todo lo contrario, humildad al reconocer el peso del acto de Dios de morir por nosotros en la cruz del Calvario para salvarnos, y en medio de esa humildad una pasión por caminar en misión y proclamarle al mundo entero cuán bueno y maravilloso es nuestro Dios. Entonces, en este contraste de esta imagen o de esta foto, Pablo nos dice: ustedes no eran parte de ese pueblo. Ese pueblo de Israel. Pero ese pueblo tuvo ese problema. Ahora, ustedes no eran ese pueblo, son diferentes a él. Ustedes no tenían relación con Dios, le dice, estaban excluidos de Cristo. Ustedes no tenían propósito de Dios, le dice, excluidos de la ciudadanía de Israel. Así que no había propósito de Dios en sus vidas. Nos dice que estaban excluidos o estábamos excluidos de las bendiciones de Dios. Nos dice ajenos a los pactos de la promesa. Nos dice que estábamos excluidos de la libertad y de un futuro, un buen porvenir. No tenían esperanza. Nos dice que estábamos excluidos de conocer a Dios. Sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Esa palabra sin Dios, ateos o ateo en nuestra respuesta, no es que ellos no creyeran en dioses, es que no conocían al Dios verdadero, al Dios de Israel. Así que de repente en esta imagen nos resalta bastante bien. Nos dice: estos no eran ustedes, ustedes no tenían a Dios, ustedes no eran parte del propósito de Dios, ustedes no nacieron en el pueblo que Dios había escogido.
somos nosotros. Sin embargo, para que una foto sea bella de esta manera, el contraste hace que lo bello resalte mucho más. Y esa belleza, esa hermosura se da con una conjunción adversativa, dicen los que conocen sobre gramática. Esa conjunción adversativa es una palabra increíblemente poderosa en esta porción de Efesios. Y es cuando Pablo dice, pero ahora. Y ese pero introduce en medio de todo el caos y todo el sentimiento de tristeza de que no soy pueblo, no fui llamado pueblo, no nací en el pueblo de las promesas, no nací en el pueblo de todas las bendiciones. Pero entonces Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús tu vida es radicalmente diferente, porque Dios te ha conectado como pueblo, te ha unido a ser pueblo. Tú no eras pueblo, pero ahora eres pueblo de Dios gracias a Cristo Jesús. Él nos ha hecho ser parte de su pueblo y vivir la belleza de ser llamados los hijos de Dios. Ese pero ahora es una luz que rompe en medio de la oscuridad y que se levanta para bendecir nuestra vida. ¿Qué dice Pablo entonces en estos versos? Nos dice que Cristo nos ha reconciliado para ser su pueblo. ¿Cómo? Ha creado un nuevo pueblo, unido a Israel y la iglesia para que formen su pueblo. Dice inclusive que la pared de enemistad o el muro de enemistad que los separaba cayó. Y literalmente en el templo antiguo o en el templo en el templo en Jerusalén había toda una pared que tenía una inscripción bien grande de advertencia. Si los gentiles cruzaban ese muro, la condena iba a ser la muerte. Y las autoridades lo permitían. Y había toda una serie de insultos fuertes como no se permiten perros en este lugar. Y la idea no eran animales, eran gentiles, eran seres humanos, eran todos los que no son israelitas. Así que había toda una serie de palabras insultantes y degradantes en el muro, finalizando con una sentencia en arameo: el que entre va a morir. Pablo nos dice, en la cruz Jesús tumbó ese muro. Tumbó el muro que llevaba palabras denigrantes y que deshumanizan, mostrando el poder y el amor de su obra en la cruz del Calvario. La pared que tenía palabras excluyentes, hirientes contra los gentiles, ha sido derribada. El pueblo de Dios es el medio para vencer los conflictos humanos. Dios decide entonces unir los pueblos y reconciliar para que ambos sean el pueblo de Dios. Para Pablo, la cruz no es solo el lugar donde mis pecados fueron tratados, sino donde mi presente fue cambiado y mi futuro asegurado. La cruz es el lugar más cruel y triste, pero a la vez es el escenario de la reconciliación más grande. La sangre del madero, que apuntaba al final de la vida del Creador, fue la que vivificó al pueblo restaurado de Dios. Su muerte en la cruz se convierte en el acto que reconcilia nuestras vidas con Dios y podemos ser parte de su pueblo. ¿Por qué la iglesia es importante? Porque la iglesia, al convertirse en el pueblo de Dios, adquiere a sí mismo la misión de ser el pueblo que proclama la reconciliación de Dios. Piénsalo. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué hay que soñar con la iglesia? Porque como pueblo de Dios es la encargada de seguir viviendo la misión de Dios. Y por lo tanto, el verdadero lugar de reconciliación que esta sociedad necesita es la iglesia. Es la iglesia. La imagen del pueblo de Dios es sumamente rica en la Escritura. No se está refiriendo solamente a gente que dicen somos creyentes, no. Es gente que Dios ha llamado, que Dios ha transformado, que Dios ha depositado de su espíritu, ha llenado con su amor para poder ser testigos ante otros. Déjenme ser un poco más claro hoy. ¿Qué es lo que estoy diciendo con la idea de el poder reconciliador del pueblo de Dios con otras personas? Escucha, es que yo creo firmemente que la iglesia es la solución para el racismo rampante. La solución para el racismo rampante no son cambios legales, por más necesarios y beneficiosos que sean hoy en día. Es la iglesia donde blancos, negros, latinos, asiáticos
cantan a Dios como su Señor y se tratan a sí mismos como hermanos. Es la iglesia la que tiene el poder de derribar las barreras raciales y mostrar que no hay distinción por color de piel, porque nuestras vidas han sido lavadas con la misma sangre, la del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es la solución para una sociedad injusta? Una sociedad injusta con desigualdades económicas. No son cambios de modelo socioeconómico, por más necesarios que sean y por más urgente que los necesitemos. Ellos por sí solos no acaban con la injusticia. En la iglesia, donde los que tienen comparten los que no tienen, comparte lo que tienen con aquellos que no tienen. Es la iglesia, como la muestra Hechos, donde el hermano que está en mejor posición económica decide en benevolencia, en amor y en caridad compartir y ayudar a aquel hermano que está en una menor condición socioeconómica y ayudarle puramente porque reconoce que en el evangelio hay un modelo de aquel que era el creador y es el creador de todas las cosas y se despojó y se dio por nosotros en la cruz del Calvario. Piénsalo, la solución para la violencia, incluso la violencia intrafamiliar, no son más cárceles, ni tampoco leyes más restrictivas y punitivas. Es la iglesia, el pueblo que recibe a los pecadores y que levanta su voz contra la violencia que intimida en las calles, contra la violencia que sigue matando a nuestros jóvenes. Es la iglesia proclamando el perdón y la restauración de Dios en Cristo Jesús. La iglesia es el sueño de Dios para cambiar una sociedad fragmentada y rota por la rebelión del pecado. Dios ama a la iglesia porque es a través de la iglesia que Él está reconciliando y transformando al mundo entero para la gloria de su nombre. En la iglesia, el lugar donde Dios se siente cómodo, el lugar preferido de Dios para estar. La segunda imagen que utiliza Pablo es la del templo de Dios. Esta imagen del templo es explosiva, súper explosiva. Cuando nosotros miramos Génesis, y los que han estado con nosotros en el diálogo los domingos a las 4, a esta misma hora, los que han estado con nosotros saben que al mirar Génesis 1 y 2 nos dimos cuenta que la construcción de Génesis 1 y 2 casi utiliza un lenguaje de tabernáculo, de templo. Y es como si el lugar santísimo fuera el templo de Dios, donde el ser humano al pecar, al rebelarse, es sacado del templo. Es sacado del templo. Cuando Israel hace entonces el tabernáculo, hace un tabernáculo bien similar a Génesis 1 y 2. Cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto del Edén, coloca ángeles al frente con espadas para que el hombre no entre. Cuando Israel construye el tabernáculo por mandato de Dios y dirección de Dios, hay ángeles al frente del lugar santísimo y la entrada al lugar santo. Ángeles que dicen: no puedes entrar aquí. Era un velo con la imagen de estos ángeles diciendo: tú no puedes entrar a este lugar, tú fuiste echado de este lugar, esta es la presencia de Dios. Es Romanos diciendo que todos fuimos alejados de la gloria de Dios. Pero son los evangelios cuando presentan a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, ese velo rompiéndose, y Hebreos diciendo que tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Como hemos dicho en las clases, el movimiento es totalmente diferente. En Génesis 1 y 2 el movimiento es sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén. Pero en los evangelios el movimiento es tomar al hombre caído en pecado y atraerlo nuevamente a la presencia de Dios para que disfrute de su presencia y de su gracia completamente. Ese acto de la presencia de Dios morando en medio del pueblo se vislumbraba con el templo, con el tabernáculo. Israel entendía que en el templo era donde Dios habitaba. No era solamente el lugar de ceremonias religiosas. Esto era mucho más que eso. Era el lugar donde Dios habitaba, donde Dios estaba, donde Dios dirigía, donde Dios gobernaba, donde Dios se acercaba para bendecir al pueblo. Ese era el templo. Por eso las imágenes de llanto y de dolor cuando el templo es destruido por la invasión de Babilonia. Por eso el canto constantemente hace la reconstrucción de un templo. Por eso la grandeza de Juan capítulo 1 diciéndonos que el templo habitó entre nosotros y fue Jesús. Por eso Jesús enfrentándose y diciendo: en ese templo
El templo verdadero está aquí con ustedes, perdonando pecados. Y eso es lo poderoso de pasajes como Corintios y Efesios, donde entonces Dios nos dice, ¿saben quién es el templo? El templo que yo siempre quise levantar, el templo que yo siempre quise edificar, porque le dije a Salomón que yo no habito en templos hechos por manos humanas. ¿Saben cuál es el templo? El lugar donde me encanta estar. Mi templo, el templo que yo prefiero, es el templo de la gente que he redimido, junta, adorando mi nombre. Ellos son el lugar preferido para yo estar. Es la iglesia, el templo preferido de Dios. En nuestro lenguaje y cultura, templo para nosotros es la estructura. Para la escritura, el templo es la gente que se reúne en un espacio para adorar y exaltar el nombre del Señor. Por eso las imágenes de construcción que Pablo va a utilizar. Y estas imágenes de construcción nos dan esperanza de que no importa cuántas malas experiencias hayas tenido en algún instante en la iglesia, hay mucho de bueno y de bondad en la iglesia, no por los seres humanos, sino porque la iglesia no es un proyecto humano, es un proyecto de Dios. Y es el lugar preferido para Él estar. Simplemente mira estos pasajes. De repente Dios empieza a utilizar todo el lenguaje de templo y le dice en el verso 20 cuál es el fundamento de ese templo o esa estructura que Dios está levantando. El fundamento es que han sido edificados sobre la doctrina o la enseñanza de los apóstoles y de los profetas. Lo que está diciendo Pablo esencialmente es que el fundamento de esta comunidad es narrativo y no lógico. Es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la historia de redención de Dios. De nuevo, el fundamento de esta comunidad es narrativo, no ideológico. Es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es la historia completa de redención. Es toda la historia de redención. El fundamento que sostiene a la iglesia como pueblo y como templo de Dios. ¿Cuál es nuestro fundamento? Es la palabra del Señor. Ahí es donde nos anclamos y donde nos levantamos. Si te diste cuenta hoy y tal vez has tenido experiencias en otras iglesias y te llamó la atención la manera en cómo estábamos diseñado este culto. Desde el principio tuvimos una lectura bíblica. Luego pasamos una serie de cánticos que nos recuerdan momentos bíblicos. Luego miramos una enseñanza de la escritura, de la Biblia, que llamamos ese proceso de reflexionar o de meditar en pos de la doctrina bíblica. Luego te diste cuenta que hicimos una oración de pecado, de arrepentimiento, donde expusimos toda nuestra maldad, seguido de escuchar una palabra de perdón. ¿Por qué? Porque la centralidad de nuestro servicio es la palabra de Dios. No son los argumentos del predicador. No es la belleza de lo que podemos hacer, que eso es importante. Estamos convencidos que el sustento de una iglesia no son sus programas, ni sus habilidades, ni actividades, ni su gente. Es la palabra del Señor, bendiciendo a su gente y transformando a su gente. En la manera en que viven la palabra unos con otros en comunidad. Ese es el fundamento de la iglesia. Luego Pablo dice que el centro de ese templo, la piedra principal, es Cristo. Cristo mismo es la piedra angular, la piedra que va a sostener a todo el edificio. El centro de sus vidas es Cristo Jesús. Esa centralidad nos ayuda mucho, porque la centralidad y el sustento de una iglesia no depende del predicador ni del pastor, no. Comunión no depende de Juan José Coto ni de ninguno de los líderes que está en comunión. Comunión depende única y exclusivamente de ese centro que es Cristo Jesús, quien es cabeza de la iglesia. Nuestro objetivo no es rendirle culto a la personalidad, nuestro objetivo es que todo el mundo rinda culto a aquel que nos ha salvado y nos ha restaurado, a Cristo Jesús. Yo te puedo fallar en muchas ocasiones, de seguro lo voy a hacer en algún momento, tal vez sin quererlo, o en otras ocasiones por molestia, puede ser que te hiera, pero escucha bien, yo lograré mi objetivo si te hago entender que hay uno que jamás te va a herir, hay uno que jamás te va a abandonar, hay uno que jamás te va a fallar, y ese es Cristo. Mi objetivo aquí no es que dependa de nadie del liderato, mi objetivo es ayudarte a ver a Cristo cada día más en tu vida, más hermoso, más bello, más poderoso, más provocador, de tal forma que Cristo se convierte en el centro de todo lo que tú haces, porque Él jamás te va a fallar. Él jamás va
a decepcionarte. Él siempre va a estar cerca de ti. Lo último que nos dice Pablo en este texto es que la iglesia no se construye de la noche a la mañana, es un proceso continuo, es una continua edificación. Él dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando, y esa expresión es casi un presente continuo, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Poco a poco, espacio tras espacio, se va levantando esa iglesia para ser el templo que Dios desea. En él todos nosotros estamos dispuestos ahí. Dios está constantemente trabajando en nosotros y con nosotros. La iglesia no es perfecta, pero Él, Dios que trabaja por ella, es perfecto. Él continuamente la va transformando. Los reformadores decían Ecclesia reformata semper reformante. Lo que querían decir es que la iglesia de la reforma siempre se está reformando, siempre está cambiando, siempre está creciendo, porque el centro es la palabra del Señor. El centro es la palabra de Dios. Déjeme culminar con lo siguiente. No hay iglesias perfectas, pero hay un Cristo perfecto. No hay líderes perfectos, pero hay un Jesús perfecto. Y ese Jesús hizo lo que tal vez yo jamás voy a hacer por ti. Lo hizo por mí, lo hizo por ti. El perfecto, el que vivió la vida perfecta, decidió tomar las consecuencias de nuestra vida imperfecta y tomarlas en sus espaldas y pagar el precio por nuestra imperfección en la cruz del Calvario. Él tomó todo nuestro pecado y lo llevó hasta el madero en la cruz para morir por nosotros. Si pudiéramos desde ahora preguntarle a Jesús, Jesús, ¿por qué estás muriendo? Jesús abriría sus ojos desde siglos que han pasado y pudiéramos escuchar el eco de su voz atravesar eras, décadas y siglos diciendo: estoy muriendo por mi iglesia, por mi pueblo y por el templo que quiero construir, porque es el mejor lugar donde yo quiero estar. Y es Él muriendo en la cruz por nosotros los pecadores, para que encontremos en Él el perdón suficiente y la paz que tanto nuestra alma desea. Soñemos con la iglesia. La iglesia de nuestros sueños debe ser la iglesia que Dios sueña. Esa iglesia no es perfecta, pero está sostenida por un Dios perfecto. Si cierras tus ojos conmigo y me ayudas y me acompañas a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este momento de poder predicar. Te pido que esta palabra bendiga profundamente la vida de aquellos que nos están escuchando hoy. Que bendiga profundamente la vida de aquellos que nos están oyendo. Y que esta palabra tuya, Dios, pueda sostenerle y cuidarle en medio de cualquier necesidad. Ayúdanos a amar tu iglesia y a soñar con tu iglesia constantemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Qué tal si tomas este momento para meditar en este sermón? Para meditar en la obra de Cristo en la cruz. Para meditar su invitación hacia el pueblo. Cantemos a Dios. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez, que los perdidos y muertos cobren vida hoy, aquí y ahora nos invada tu amor, que la iglesia se levante y proclame su fe. Creemos, creemos, y las puertas del infierno no prevalecerán.
Definitivamente damos gracias a Dios por ser hijos de Él. Qué bueno, Iglesia Comunión, qué bueno poder celebrar nuestro primer servicio y disfrutar del mismo. Simplemente déjeme darle algunos anuncios. El próximo domingo a las 4 de la tarde vamos a tener nuestro diálogo habitual, así que le invitamos. Próximamente va a estar el anuncio. Si usted desea ser parte del diálogo, nos está viendo y quiere ser parte del diálogo, lo primero que tiene que hacer es buscarnos en las redes sociales, en Facebook como Iglesia Comunión, igualmente en Instagram como Iglesia Comunión, y enviarnos un mensaje diciendo que usted desea ser parte del diálogo, y por ahí entonces le enviaremos el link para nuestra reunión en Zoom. Así que le invitamos a que se conecte con nosotros y que sea parte de nuestra experiencia. Los domingos a las 4 de la tarde tenemos este tiempo de formación donde estudiamos la Escritura. Hoy estamos simplemente celebrando a Dios porque vamos a iniciar a dar una serie de servicios, así que va a haber mucho más de esta serie. Mantente al tanto para que puedas también participar en nuestro próximo servicio en los próximos domingos. Así que con eso en mente, de nuevo, búscanos, ayúdanos a orar. A toda la familia de Comunión, pues pendiente entonces al próximo domingo a nuestro diálogo habitual. Déjenme culminar con una palabra de bendición de parte de Dios que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 3, versos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versos 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que ese Dios te bendiga esta semana. Adoramos al Señor.